¡Hago lo que carajo hace falta! Tengo que volar el edificio a la mierda, lo vuelo a la mierda, pero a mí no se me muere, lo dejaste morir. Justo cuando pensábamos que La Casa de Papel no podía continuar porque no había ningún personaje que representara a la banda como lo hizo Berlín, nos incluyen a este personaje, Palermo. Sin embargo, al tener algunas cualidades de Berlín, esto no lo hace una imitación de Berlín, sino que más bien es un personaje totalmente nuevo, con una mentalidad y un objetivo distinto, lo que hace que calce a la perfección con las condiciones para este atraco. Pero después de ver la serie, nos dimos cuenta que la trama tomó muchos rumbos distintos, rumbos que ahora nos dejan las siguientes preguntas. ¿Quién es Palermo? ¿Será Palermo un mejor líder que Berlín? Y la más importante, ¿peleará Palermo por el liderazgo de la banda con Lisboa? Esta pregunta la responderemos el día de hoy, así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Palermo de la serie La Casa de Papel. En el video anterior hablamos de Gandía, sus intenciones y por qué estaba tan obsesionado con Nairobi. Te dejaré el link aquí arriba y también en la descripción para que te pases por él tan pronto termines este, claro está. También te recuerdo que todas las semanas tenemos un análisis distinto, así que te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Es gratis. ¡Puta, qué ofertón! Te recuerdo que mi contenido está lleno de spoiler. Esto es spoiler por todos lados, ¿de acuerdo? Así que vamos a la acción. La mala es que el Banco de España está sufriendo un ataque. Y la buena es que los atacantes somos nosotros, muchachos. Punto número 1. ¿Quién es Palermo? Bueno, su nombre real es Martín Berroté. Bueno, me refiero real, o sea, dentro de la serie, tú me entiendes. Mi nombre es Martín Berrotti. Nací en Buenos Aires, pero vivo en Palermo, Sicilia. Lo curioso es que muchas personas pensaron que su nombre era Martín Palermo. Bueno, asociaron Palermo con su nombre y bueno, esto no es muy inteligente en realidad. ¿Qué me habrá querido decir? Bien, quizás la gente que vive en España pueda entender perfectamente la referencia, pero para los que no vivimos allá nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué un personaje que representa a Argentina, porque es argentino, le ponen como apodo una ciudad de Italia? Porque más allá de que vive en Italia es argentino, ¿no? Pero como yo soy tan bueno, te traigo la respuesta para que no la busques en otro lado. Nos vamos a entender muy bien. Bueno, ese nombre nació como un tributo al mismo actor y a Argentina, dado que la combinación del nombre del personaje con el apodo que le dieron da el nombre de un exfutbolista delantero de Argentina, que ha sido uno de los más grandes en ese país. Sí, Martín Palermo. Debo acotar que Netflix aprovechó también este guiño para utilizar al exfutbolista para promocionar la tercera temporada en Argentina. Esto es un atraco. Esto es un atraco. Hostia. Vamos a liberar a Río. Y es que lo vieron sumamente claro. Personaje con nombre de futbolista argentino y actor argentino. Dinero argentino. Y esto sin mencionar que al mismo tiempo promocionan al país de Italia, ¿no? Más dinerito. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Bueno, Palermo junto con Berlín fueron los creadores originales de este atraco y hace 5 años atrás le explicaron todos los detalles al profesor, pero el profesor no se encontraba convencido de este atraco ni tampoco de Palermo. Así que simplemente lo dejó atrás y se centró en el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y bueno, en el caso de Berlín, digamos que lo abandonó por motivos distintos. ¡Ay, qué está sucediendo! Y quiero una explicación, no gay. Claramente esto no era necesario, no lo era, porque es que ya la trama daba mucha referencia a las personas con gustos mixtos, pero bueno, digamos que dejaron ese fanservice. Ahora, para poder ejecutar este plan a la perfección era necesaria la ayuda de Palermo, dado que Palermo, al ser uno de los creadores originales, conocía todos los detalles del plan
y también que su personalidad era clave para liderar al equipo. Sin embargo, ya adentrados en el atraco, vimos una situación parecida a la que le pasó a Berlín con Nairobi en el primer golpe. Y tú, pedazo de mierda, te vas a quedar callado, porque a partir de ahora ya no eres mi jefe. ¿De verdad creen que es un buen momento para las rebeliones eh? Trajeron al hijo de Nairobi con un peluche para pegarle un tiro en la cabeza. ¿De verdad se piensa que afuera está la Cruz Roja escoltada con las mosquitas? ¡Déjense de joder! Señores, asumo el mando. Asume el mando el cerebro, la inteligencia, la templanza. La puta loca por la cual todos estamos aquí y algunos entregando la vida. Muy bien. Lo voy a dejar jugando a los doctorcitos. Otro golpe de estado femenino. Mire, yo no tengo ningún problema en que se le dé más poder a la figura femenina, porque hay otras series como Game of Thrones donde la mujer es literalmente la parte. Incluso en las primeras temporadas de La Casa de Papel me encantó cómo Nairobi se le reveló a Berlín, porque Berlín en ese momento intentó menospreciarla, fue machista y me encantó cómo Nairobi le demostró que ella no era menos que nadie. Pero en este caso particular el personaje de Palermo es gay, pero ¿es un gay machista? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Bueno, el asunto es que este acontecimiento el que pone a Palermo a prueba como líder. Entonces llegamos a la segunda pregunta del día de hoy. ¿Es Palermo un mejor líder que Berlín? Bien, para poder dar respuesta a esta pregunta es necesario que veamos qué tienen en común estos dos personajes. Miren, los dos son egocéntricos y les encanta que lo vean como personas refinadas. Además, adoran y aman el liderazgo. Les gusta ser los líderes, ser los que estén al mando. Pero, ¿qué es lo que los hace diferentes? No lo sé, tú dime. La respuesta la da el mismo profesor. Y eso significa solamente una cosa. Que si no es él quien esté al mando va a hacer todo lo posible por conseguirlo. Le va a dar igual ejecutar, traicionar, sembrar el caos. ¿No entiendes que el hecho de que sea un genio complica las cosas? Es peligroso porque no le vamos a ver venir. Ahora, si recordamos lo sucedido en el primer atraco, Nairobi sometió a Berlín y le montó un golpe de estado. ¿Y cuál fue la reacción de Berlín? No hizo absolutamente nada, se lo tomó con calma. Él estaba 100% seguro que solamente él podía liderar el golpe y que los demás se darían cuenta tarde o temprano y volvería a asumir el mando. Él esperó tranquilamente que Nairobi se quebrara y no tuviera la suficiente fuerza mental para seguir liderando el equipo. Esperó calmado, esperó el momento oportuno y simplemente sin hacer el más mínimo uso de la fuerza, Nairobi cede. Incluso si puedes recordar lo que pasó, te darás cuenta que a pesar de no estar al mando, él estaba dispuesto a colaborar para que el plan se prestara sin ningún tipo de contratiempo. Sin embargo, Palermo reaccionó de forma muy distinta. Señores y señores, Ha sido un placer. ¡me siento un golpe de estado, hija de puta! ¿Qué mierda querés? Yo llevo el mando militar, tú el técnico. ¿Quién carajo te pensás que soy yo? ¡No estoy para esta mierda! En vez de dejar que los demás se den cuenta que debería ser él el que los lidere, literalmente formó un berrinche, aún sabiendo que esto pudiera afectar el plan. Por supuesto, Tokio no iba a permitir que esto ocurriera, por eso lo agarra y lo amarra a una silla. Palermo, no conforme con esto, toma la decisión de oponerse al equipo y generar el caos, pero lo peor que pudo haber hecho fue ayudar a Gandhi a escapar. Es el eslabón más débil. Palpitaciones, sudoración excesiva, insomnio. Te tendrías que liberar en su guardia. No va a ser capaz de apretar el gatillo. El problema no es tanto todo el desastre que provocó Gandía cuando se liberó, sino que Palermo lo ayudó a liberarse aún sabiendo lo peligroso que Gandía era. Así que Palermo pudiera llegar a ser un buen líder, pero no es confiable, así que en esta trama nunca va a ser un mejor líder que Berlín. Y es aquí donde nos encontramos a la última interrogante que responderemos el día de hoy. ¿Le tocará a Palermo pelear por el liderazgo de la banda con Lisboa? Todos los puntos anteriores nos dejan algo muy claro: el profesor no confía en Palermo, y menos después de haber liberado a Gandía, que fue responsable de la muerte de Nairobi. ¡Huele a venganza! Ahora bien, si recordamos el caso de Berlín, él como líder también cometió un error, que fue intentar matar a un rey en la primera trama, cosa que estaba prohibida y afectaba la popularidad del equipo. Y el profesor castigó a Berlín dejando que la policía descubriera cuál era su verdadera identidad, cosa que la policía aprovechó. ¿Por qué? Porque lo difamaron y le dieron donde más le duele, que es que la gente lo deje de ver como una persona refinada. Sí, la gente comenzó a ver a Berlín como una persona despreciable, incluso sus propios compañeros. ¡Puta, qué asco! Ahora,
¿Qué es lo más importante para Palermo? Es el plan. Y no solamente el plan, sino poder llevar el liderazgo del plan. Por eso es que él pone incluso a sus propios compañeros en peligro con tal de retomar el poder. ¿Creen ustedes que el profesor puede permitir que esto pase nuevamente? Por supuesto no puede darse ese lujo, y es allí donde llegamos al rescate de Lisboa. Miren, fácilmente Lisboa la pudieron liberar fuera del banco, pero se tomaron demasiadas molestias solamente para meterla dentro del Banco de España. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Y quién es Lisboa? Otra persona que fácilmente pudo asumir el liderazgo del equipo. Bien, sabemos que Palermo tuvo un ataque de redención después de la muerte de Nairobi, pero aún así lo más probable es que en la próxima trama veamos otra pelea por el liderazgo del equipo, pero esta vez entre Palermo y Lisboa. Si aún no has visto mis otros análisis de La Casa de Papel, te voy a dejar el link aquí arriba, para que vayas y los disfrutes. Tenéis que verlos porque son la hostia. Y recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, que no sirve para absolutamente nada, pero igual está allí y tenemos que activarla, ¿vale? Ahora, si quieres estar sumamente activo a mi próximo video, solamente tienes que darle me gusta a mi página de Facebook. Allí aviso inmediatamente después de subir el video. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Qué divertido es ese hijo de perra!